Hola hermanitos, hermanitas, ¿cómo están? Espero en Dios y muy bien, bendecidos y guiados por el Espíritu Santo. Eh, Espero y en Dios y pues esos cortitos temas que pues les comparto, hermanos, hermanas, sean de bendición en sus vidas, sean de protección en sus hogares y en su entorno, en su trabajo, donde quiera que vayan. El día de hoy les voy a compartir un tema, hermanos, que, que saqué del libro de Malaquías. Malaquías fue un profeta, pues, menor de los últimos profetas más bien fue el último profeta del Antiguo, del Antiguo Testamento, y pues realmente no hay mucho, no hay mucha información sobre él. Es muy breve, es muy corta su, su, pues la información que yo pude obtener, en verdad se los digo, sobre el profeta Malaquías. Dice, su nombre significa mensajero mío. El nombre de Malaquías significa mensajero mío. Sus profecías fueron escritas, hermanos, eh, más de 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una cosa bien importante aquí que yo quiero que ustedes la conozcan. Del profeta Malaquías, desde su última profecía, por así decirlo, de Malaquías, pasaron 500 años hasta que volviera a haber profecías que, que vienen en el Nuevo Testamento. El primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista, y el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero entre esos dos profetas hay 500 años de silencio. 500 años de silencio que Jehová no, pues se podría decir que no hubo ningún profeta, ni hay ningún profeta, no existe ningún profeta entre Malaquías y Juan. Y durante ese transcurso de tiempo fueron 500 años de silencio de Jehová. Eh, Nació en el pueblo de Israel, él era judío, y como se los digo, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Esos 500 años yo creo que podríamos decir que fue un tiempo demasiado largo. No sé si se deba, quiero pensarlo así, es una hipótesis mía, o sea, no es que exactamente así hayan pasado las cosas, pero yo creo que esos 500 años de silencio de Jehová, pues también afectaron mucho en su pueblo. Por eso es que su pueblo se volvió de un corazón pues tan duro, un corazón de piedra, un corazón el cual hacía las cosas ya no agradables a Dios. Pero también recordemos que por eso Cristo vino y, y todo lo hizo nuevo, todo lo hizo nuevo, y hubo una reconciliación entre Dios y el ser humano. Para eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo. Para eso tuvo que venir y tuvo que pues enseñarnos lo que es realmente el Espíritu de Dios. Como se los he compartido en otros temas, pues en el Antiguo Testamento tanto el pueblo de Leví, de Judá, de Jerusalén, eh, todos esos pueblos, eh, es verdad que tenían el temor de Dios, pero como se los he compartido, necesitaban ver para creer, necesitaban señales para que creyeran en Jehová. Y por desgracia así se fueron acostumbrando o mal acostumbrando. Es por eso que cuando viene Jesucristo
viene el Salvador del mundo, Él nos muestra que nosotros debemos de vivir por fe. Y como se los he dicho, la fe es algo que se siente, pero no se ve. La fe es algo tan hermoso que nosotros debemos de tener. Y también una de las cosas importantes es que nosotros, Jesús nos quitó ese velo de los ojos, nos lo retiró de nuestros ojos, y nosotros somos justificados siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, siempre y cuando hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y de Jehová su Padre. Ok, hermanos, como se los dije, es muy breve en verdad lo que yo encontré del profeta Malaquías. Vivió alrededor de 100 años, es lo que tal vez se calcula que él vivió en este mundo de 100 años. Como se los digo, fueron casi 500 años hasta que Juan el Bautista volvió a profetizar. Entonces, pues, espero y les sea de bendición este tema, hermanos. Y pues, escudriñemos y estudiemos la Biblia, por favor, hermanos. Vamos a empezar a abrir nuestra Biblia, por favor, y vamos a ir al libro de Malaquías y vamos a leer en el capítulo 3, por favor. Dice en el capítulo 3 de Malaquías, dice: el día del juicio se acerca. Yo puse como nombre de este tema, hermanos, velad y orar, porque aquí en esta profecía de Malaquías, que ya viene siendo ya de las últimas, nos habla de un juicio que Jehová tiene para nosotros y que pues poco a poco se va acercando, hermanos, eso es cierto. Poco a poco estamos entrando en los últimos tiempos. No es para que nos alarmemos, no es para que nos pongamos tristes o pensemos que ya todo se va a acabar en nuestro entorno, en nuestras vidas. No, al contrario, es para que escudriñemos, para que amemos a Dios cada vez más, para que hagamos la voluntad de Jehová cada vez más, para que podamos seguir las huellas de Cristo y hacer la voluntad sobre todo de Dios, y entender en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras almas que solamente existe un Dios y que Él nos puede salvar. Solamente Él, hermanos. Entonces vamos a leer, por favor, y vamos a estudiar esta corta profecía de Malaquías, pero que habla de cosas muy ciertas que realmente ahorita estamos viviendo y que pues podemos ser salvos siempre y cuando queramos seguir pues como se los digo, el camino de Jesús y la voluntad de Jehová. Bueno, hermanos, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Recordemos, hermanitos, que Cristo vino a preparar y a enseñar el camino hacia Dios su Padre. Que las personas de esa época, pues, como se los digo, no estaban preparadas como para poder entender lo que Jesús quería darles a enseñar y a mostrar pues ahora sí que en esos tiempos, y que debemos de entender algo bien importante. Nuestros actos, nosotros mismos somos causa de nuestros propios actos. Entonces no confundamos nuestros actos ni nuestras peticiones al Señor,
Busquemos la verdad ante todo, hermanos. Busquemos siempre solamente la verdad. La verdad, como se los digo y se los he compartido, discúlpenme que se los diga así tan real, pero para buscar la verdad tenemos que aprender a, a escudriñar la palabra, no ser conformistas, no ser perezosos, ni estar en desagrado con Dios. Eh, Tenemos que poner un poco más de empeño en lo que queremos en nuestras vidas y tenemos que poner empeño, hermanos, en conocer realmente a Dios, en conocer realmente lo que es Dios en nuestras vidas. No conformarnos con lo que nos digan, con lo que la gente nos quiera pues, pues enseñar tal vez en su momento, conformarnos con pedir, nada más, con hacerlo una vez a la semana. Así se los pongo de fácil. Muchas de las personas, como se los digo, viven confusión, viven confundidos y muchas veces eh, somos personas que cuando necesitamos de Dios, ahí estamos cerca de Él. Más sin embargo, cuando estamos bien, estamos bien, y yo digo en todos los aspectos, tanto salud, dinero, no sé, trabajo X, no nos acordamos de Él. Pero siempre cuando necesitamos algo, pues ahí estamos, ¿no? Que Dios y que persinándose y que haciendo cosas que no agradan a Jehová. Ahora otra cosa, yo con todo respeto se los digo, a veces nosotros confundimos nuestras peticiones, como se los digo. Si realmente nosotros sabemos que nuestros hijos, nuestros familiares, X persona, está haciendo el mal y todavía tenemos a veces pues el descaro de decir, pues Dios mío, cuídalo, Dios mío, protégelo, que no le pase nada, que si hace esto, que no lo agarre la policía, que si hace esto, que no le vaya a pasar nada malo. No, hermanos, hermanas, entendamos, y eso se lo digo más a las hermanitas que luego muchas veces pues tienen a sus hijos descarriados y que en vez de meterlos en el camino del Señor, pues ahí andan diciendo, ¿no? Que Diosito cuídamelo y que no le vaya a pasar nada. No, estamos mal. O sea, entendamos que Jehová es amor, pero también es justicia. Entendamos que Jehová nos puede dar todo, absolutamente todo, porque dice la palabra, sobreabundará todo lo que tú pidas, siempre y cuando tú hagas las cosas bien para Jehová. Y se los digo y se los hago expresar, se los expreso como testimonio propio, como se los digo, yo estoy en un proceso y pues la verdad yo sé que si yo no hago las cosas bien, luego ahí vienen los problemas. Luego ahí vienen las dificultades, pero porque uno mismo se los va provocando, hermanos. Entonces no confundamos el pedir las cosas a nuestro Dios. Como les digo, no confundamos nuestros actos a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros tenemos que entender que la justicia de Dios es perfecta, pero que todo depende de nuestros actos. Eso también es real. Todo depende de nuestros actos en nuestra vida. Si nos perdemos en las cosas del mundo, hermanos, moriremos en ellas, como se los he explicado. Mas, sin embargo, si buscamos de corazón, si buscamos en verdad las cosas de Dios, así viviremos eternamente como Él y en el Espíritu de Dios. Entonces, aquí dense cuenta que hay una de las cosas muy importantes que les acabo de leer, que Jehová se cansa, como se los digo, Él es justicia, pero Él también es ira. Entonces, aquí en el primer pedazo que les leí de la profecía de Malaquías, como dice,
Jehová se ha cansado en cualquier cosa que hacen mal, y peor de todo, que se complacen en hacerlas, y que muchas veces nosotros decimos, después, fíjense, después de que cansamos a Jehová, todavía tenemos el descaro, como se los dije, de decir, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su protección? Si nosotros no hacemos su voluntad. Entonces, como se los digo, Él se va a cansar, ¿eh? Él va a llegar el momento en que se va a cansar y que entonces ahí vamos a encontrar la ira del Señor realmente. Entonces, hermanitos, vamos a leer así brevemente, por favor. Y dice así. Dice, vamos al libro rápido de Sofonías. El libro de Sofonías. Fíjense que es un libro, el libro de Sofonías es un libro muy cortito, y es un libro que pues no muchos lo leen. El libro de Sofonías, hermanos, está después de Habacuc. Está aquí atrásito. Habacuc y Sofonías. Es un libro muy cortitito, pero tiene mucha sabiduría, hermanos. Vamos a leer rápido Sofonías, hablando sobre lo que acabamos de terminar de comentar, y vayamos a Sofonías 1, capítulo 1, versículo 14, y dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Se fijan cómo aquí nos dicen que la ira del Señor es grande, hermanos, como se los digo. Y ahora vamos rápido al libro de Números. Al libro de Números. Ese está más para atrás, casi al principio del Nuevo Testamento. Dice Números, vayamos al capítulo 14. Capítulo 14 de Números. Aquí lo tenemos, hermanitos, aquí está adelantito. Hay que aprender a escudriñar nuestra Biblia, como se lo digo. 14, y dice así, 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Ya vieron, hermanos? Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero cuando llega la ira de nuestro Señor, no hay nada, nada que lo pueda contener. Sigamos leyendo, por favor. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como se lo estaba comentando al principio, que las cosas que nosotros conocemos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por Él fueron reveladas. Entonces, Él vino a preparar y a enseñarnos el camino hacia Dios, su Padre, que las personas de esa época, como se los había dicho, no estaban preparadas al 100, porque ellos pues estaban mal acostumbrados a creer solamente por señales, solamente si pasaba algo, ellos creían. Si no veían algo, no creían. Y como se los digo, más sin embargo, nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos quitó ese velo
de los ojos. Nosotros somos justificados, nosotros somos bañados por su sangre y Él nos ha enseñado el camino. Él nos ha enseñado el camino a seguir para poder estar en paz con su Padre. Entonces, hermanos, aquí como dice el profeta Malaquías, yo envío a mi mensajero. Jehová le revela esa profecía tan hermosa que dice, yo enviaré a mi mensajero. ¿Y quién es su mensajero de nuestro Padre Jehová? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como se los digo, nosotros gracias a Él, somos justificados. Y ese velo ya no existe en nuestras miradas. Podemos ver con claridad lo que nuestro Señor Jesucristo quiere y lo que hizo por nosotros. No tiene margen de error y nosotros no podemos decir, ay, yo no sabía, ay, yo no esto. No, hermanos, lo conocemos. Que no queramos aprenderlo es otra cosa. Que nos conformemos simplemente con ir cada 8 días y persinarnos y prender veladoras y hacer ese tipo de cosas y ritos que no son agradables a Jehová es diferente, hermanos. Y discúlpenme que se los diga ya así, pero es verdad. Van a hartar a Dios. Y discúlpenme que se los diga. Yo sé que luego son palabras muy duras, pero es verdad. Es cierto, tenemos que hacer las cosas agradables y ese tipo de cosas no son agradables a Él. Ya dejemos en paz, despertemos, despertemos nuestro corazón a Jesús, despertemos nuestro espíritu hacia Él. No seamos temerosos, no seamos conformistas y escudriñemos la palabra. Aprendamos, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en todo momento y Él nos va a dar la respuesta. Pero si somos flojos, perezosos y nos conformamos con simplemente con lo que nos hablen, con lo que nos dice la gente X, los sacerdotes, y discúlpenme que se los diga, pues ahí está el mal. Entonces, como se los digo y se los repito, Cristo Jesús nos ha enseñado muchas cosas, cosas que están al alcance de todos, ricos, pobres, buenos, malos. Entonces, hermanos, luchemos por alcanzar y por pisar las huellas del Señor Jesús. Aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a su Hijo Jesucristo. Solo a ellos, como se los dije, y a nadie más. Por Él somos justificados en nuestros actos y lavados con su sangre. Pero tenemos que hacer las cosas agradables a Él, hermano. Siempre, siempre, siempre. No complazcamos al mundo, no nos enfoquemos en las cosas del mundo, ni por obtener más cosas, cosas que tarde que temprano van a morir. Porque recuerden que Jehová, Él crea todo lo que muere y todo lo que nace diario. Él lo creó. No hay nadie más. Todo lo que ves a tu alrededor, todas tus posesiones que tú tengas en este instante, Jehová te las ha dado y Él mismo te las puede quitar, como tu propia vida. Él te dio tu vida y su alma le pertenece. Tu alma le pertenece a Él y Él en cualquier momento te la puede quitar. Así de fácil. Lo que Él quiere que tú aprendas a valorar tu alma, a valorar ese regalo tan grande que Jesús nos dejó, que es el Espíritu Santo, que lo valores antes que cualquier cosa que exista en el mundo y en tu alrededor. Entonces, como les digo, Jesús, gracias a su sangre, somos justificados en nuestros pecados, hermanos. Solo Él nos puede justificar, solo Él nos puede salvar. Y para llegar a Jehová, para llegar a su Padre, el único camino y el único puente es Él.
nadie más, no existe nadie más que pueda acercarnos a su Padre. No existe nadie. Que nos hagan pensar las cosas de otra forma es diferente, pero nadie puede, hermanos, es verdad. Entonces, entendamos que para llegar al Padre, solamente Jesús. Sigamos sus huellas, sus ejemplos tan grandes, dice Dios Todopoderoso y Eterno. Ahora vamos aquí, hermanitos, y vamos a leer rápidamente Mateo 22, 16. Mateo 22, 16 y dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Como aquí dice, y enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora vayamos rápido. Aquí dice, hermano, vamos rápidamente a Marcos 12, 14. Marcos 12, 14. Y dice así. Marcos 12, 14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Fíjense cómo vuelve a decir aquí, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vayamos a Lucas 20, 21. Como en todos estos pasajes nos está enseñando cómo Jesús vino a enseñarnos cómo llegar al Padre, cómo nos enseña el camino para llegar a Él, solamente Él. 20, 21. Y dice así, hermanos. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Como en estos tres pasajes así rápidos, hermanos, nos enseña que Jesús es el único que nos puede enseñar las cosas. Realmente nos enseña cómo llegar al Padre. Vayamos rápido a Deuteronomio. Deuteronomio es de los primeros libros, hermanos, del Antiguo. Aquí está Deuteronomio. Y vayamos al capítulo 8, versículo 6. Y dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Vayamos a Isaías 55. Isaías está un poco más adelante. Isaías 55. Dice aquí. 55, 33. Y dice así, hermanos. Isaías 55. Perdón, me perdí. Ya lo perdí hermanos. Dice, perdón, es Isaías 55, 3.
Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Como aquí nos vuelve a hablar, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Como aquí nos vuelve a hablar de que tenemos que acercarnos a Él, tenemos que acercarnos a Él para conocer la verdad. Y por último vayamos a la primera de Corintios. Por aquí está Corintios. Tal vez ustedes se preguntarán, hermanos, que por qué yo hago esto. Yo podría agarrar y pues apuntar, ¿no? Muy rápido las citas y no pasarme así buscándola en la armadura. Pero a mí me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque a mí me agrada mucho el estudio de la Biblia, hermanos. Y a mí me gusta mucho, tenemos que aprender también una de las cosas que es muy importante. Nosotros que estamos estudiando las cosas de Dios, estamos en las cosas de Dios, tenemos que estar preparados en cualquier momento para cuando la gente nos pregunte, oiga, o oye, tú sabes esto, tú sabes dónde está el otro, y uno tiene que estar preparado